En el 67, en un lugar, en un distrito de una calle de San Francisco, de la ciudad de San Francisco, llamado High Ashbury, sucedió uno de esos episodios que transforman la conciencia histórica de una época, de una generación, de un tiempo, y que son la realización de una utopía, son la proyección de una utopía. Eso sucedió en San Francisco y se llamaba el verano del amor. El hecho puntual fue una convocatoria que se había hecho para todos aquellos que se encontraban insatisfechos o que no se sentían a gusto dentro de la sociedad de consumo norteamericana. Había un gran movimiento que había empezado con el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, para la igualdad, para suprimir la segregación racial y todo ese oprobio de indignidad contra la raza negra que coexistía en los Estados Unidos en los 60. Ahí habían empezado las marchas de Martin Luther King y ahí había empezado el método con el cual se haría toda esta movilización, el pacifismo, basadas en las tesis de Gandhi, y los fines y los medios no son separables. Uno no puede tener altos fines y ruines métodos porque los fines no están separados, o sea, los medios podrían arruinar los más bonitos fines. Eso viene desde Thoreau, el que se había opuesto a la guerra de los Estados Unidos con México, en la cual Estados Unidos le quita a México 67% de los territorios, desde esa época. Y en esa instancia empieza el movimiento por los derechos civiles. Luego vendrían los movimientos universitarios, buscando un tipo de educación democrática, donde la gente pudiera opinar, pudiera disentir, donde el maestro no fuera aquel que todo lo sabe y el alumno que todo lo ignora, le levantaba la cabeza, le echaba la información y luego imprima a ver qué le sale, sino un proceso interactivo donde se están desarrollando seres humanos. Entonces vinieron los movimientos estudiantiles. Y así se van formando un montón de movimientos hasta crear un conjunto gigantesco que se conoció en total como la contracultura y que se van a encontrar en un punto que es para parar la guerra del Vietnam. Ahí es donde, digamos, cada uno de estos movimientos se van a poner de acuerdo en un solo objetivo, que era parar la guerra del Vietnam. Pero el punto de High Ashbury es el surgimiento del hipismo, el proyecto hippie. Eso es el verano del amor. El proyecto hippie es el que le va a dar nombre a toda la movilización en general, porque de ahí es que sale la contracultura. Entonces, cuando se hacía un acto para desegregar bibliotecas, para desegregar buses, para desegregar calles que estaban separadas entre blancos y negros, y en las cuales la población negra en el sur de los Estados Unidos tenía que irse en la parte de atrás de los buses, tenía colegios segregados, tenía un tratamiento de ciudadanos de segunda clase, y empezaron toda una movilización pacifista por eso. Entonces un sit-in se llamaba una sentada, porque in en esa época significaba movilización, no era play sino era movilización, o sea, no era in sino sit-in, era un acto político de movilización. Cuando empezaron las conferencias en las universidades para discutir la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, lo que se llamaría el origen del movimiento antiguerra, eso se llamaba un teach-in, o sea, teach porque era enseñanza, educación, era de maestros, era una actividad académica, donde en las noches, porque no les prestaban las universidades de día, llevaban detractores y llevaban defensores de la intervención norteamericana en Vietnam, para que los estudiantes escucharan el debate y se formaran una idea propia de qué estaban haciendo, porque la prensa hasta ese entonces todavía no estaba informando de qué tamaño eran las implicaciones de la intervención norteamericana en Vietnam. Esto que va a pasar en San Francisco no es ni una sentada para desegregar los buses, o sea, no es un sit-in, no es un debate académico para discutir la intervención norteamericana en Vietnam, no, o sea, no es un teach-in, sino un acto de ser, o sea, un be-in. Esto es tan abstracto que parece que todos fueran a buscar pispirispis, pero llegaron más de 250,000 pelados de todas partes de los Estados Unidos a buscar pispirispis, porque esto era una cosa en la cual iban allá como para qué, como para hacer.
era como para plantearse, era como para imaginarse otra sociedad, era como para estar en otra cosa, era, me he dicho, cuando llegaran allá se les iba a ocurrir qué iban a hacer con eso. Y allá llegaron todos a High Ashbury y empezaron a ponerse flores en el pelo, porque las flores eran el símbolo de la paz. Así, aquí el símbolo de la paz se va a acuñar en Inglaterra, en Aldermaston, en 1958, contra la nuclearización de la OTAN. Era el Comité de Desarme Nuclear que dirigía Bertrand Russell, Committee of National Disarmament, cuyo sigla estilizada era el símbolo de la paz. Ese símbolo de la paz va a traerse acá, a San Francisco, con unas flores en el pelo. ¿Qué significan las flores? Las flores significan la paz. Esta gente es pacifista. Quiere decir que ellos no están de acuerdo con la guerra de Vietnam, y no están de acuerdo con ninguna otra guerra, y no creen en las armas, y no creen en la violencia, y no creen en matar al otro, sino en convivir con el otro. La idea era que crear un proyecto que ampliara la idea de libertad, donde la gente pudiera coexistir, donde todo el mundo pudiera ser diferente y las diferencias se respetaran, y las personas no tenían que ser como usted ni pensar como usted para poderse usted relacionar con ellas y convivir con ellas. Es un proyecto de convivencia. Las flores significan que están en contra de la guerra de Vietnam. Estos son los hijos de las flores, la gente de la paz. Y esto es muy serio. Cuando están muriendo esa cantidad de gente en Vietnam, cuando están haciendo una atrocidad del tamaño de la que sucedió en esa vez, es que colapsó, son 3 millones de muertos vietnamitas y 50.000 norteamericanos, y un país destrozado en las condiciones más terribles. Frente a eso, esta gente usaba flores en el pelo. Después, con el tiempo, quedaron el colorido, lo pintoresco, las anécdotas, y no la razón por la cual lo hicieron, ni para qué lo hacían, ni qué sentido tenía lo que estaban haciendo. Ellos iban a las manifestaciones, después a las marchas, y les ponían flores en los fusiles a los soldados, porque lo suyo era la revolución de las flores. Entonces llegaron a San Francisco y empiezan a convivir. Entonces decía que si usted va a San Francisco, tiene que tener flores en el pelo, se va a encontrar gente maravillosa, es toda una fascinación, con toda una generación con una nueva explicación. Si vas a San Francisco, tienes que llevar flores en el pelo. En las calles de San Francisco te vas a encontrar la gente más bella, porque estamos hablando de la época de la paz y el amor. Es decir, la época en que la gente se va a plantear un mundo en el cual las cosas no se hagan por la vía de la violencia, sino por la vía de la tolerancia. Esto es uno de los puntos más importantes de la utopía y el proyecto del hipismo. Todo esto sucedía en California. Va a dar lugar a un sonido. Ese sonido viene de California y viene específicamente de San Francisco y de Los Ángeles. Entonces son Scott McKenzie con Las calles de San Francisco, es precisamente The Mamas and the Papas que estamos escuchando con El sueño de California, California Dreaming on a Winter Day, el sueño de California en un día de invierno. Va llegando todo este sonido. El sonido musical va a ser importantísimo, porque la música es un hilo conductor, es un cronista, y es un alma, y es un sentimiento, y es una expresión, y está completamente ligada al fenómeno de la contracultura.
Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Paz y amor. ¿Qué quiere decir eso? Que no quieren ir a pelear a Vietnam, que no quieren usar armas. Y empieza una situación en la cual cuando se encontraron todos allá, empezó a haber como una especie de vibración colectiva que nadie podía explicar exactamente, por eso fue un estallido. Inclusive la gente que estaba allá decía que había una sensación generalizada, y eso también lo decían los Rolling Stones, de estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en el tiempo en que tocaba. O sea, que en un momento dado todas las cosas se dieron para que explotara un movimiento de buena vibración energética en el cosmos, porque se encontraron todos allá y empezaron a crear el proyecto sobre el hecho de encontrarse allá. Era el momento y era el lugar. Las utopías tienen una característica que es una parte que las hace increíble, y es que normalmente la gente tiene una distancia muy grande entre el mundo en el que hubiera querido vivir y el mundo en el que vive. Cuando pasa que por un día, una hora, un minuto, un tiempo, una semana, un verano, un año, se encuentra el mundo de sus sueños con el mundo de la realidad, eso produce una explosión en el cosmos que cambia las eras históricas, porque eso hace que por un momento la gente pueda saborear lo que significa vivir los verdaderos sueños. Eso pasó en el verano del amor en High-Ashbury. Eso pasa pocas veces, pero cuando pasa, a pesar de que sea breve, logra transformaciones gigantescas en la visión del mundo, y la gente que lo vive nunca vuelve a ser la misma después de haber experimentado semejantes sentimientos. Estábamos en los sonidos que venían de California, y eran muchos los días que estaban pasando. Las canciones empiezan a tener una vibración impresionante, que es el lunes por la mañana, que era tan bello. Todas están cantando, digamos, como una evocación, están cantando una evocación de algo maravilloso que está pasando. Entonces van llegando a estas casonas viejas del distrito de High-Ashbury, van llegando a ver qué van a hacer allá. Van a hacer una sociedad alternativa, van a empezar a crear un proyecto. Estos chicos que van a llegar a San Francisco son los beneficiarios del sueño americano. O sea, la lucha de las comunidades negras era porque estaban totalmente excluidos del sueño americano por el color de su piel. Esta gente es la crema innata, los que se tomaron la avena, los de los suburbios, los que paleaban las hojitas en el otoño y la nieve en el invierno. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál es el problema? Si ellos tienen todas las ventajas. Ellos empiezan a cuestionar valorativamente el sueño americano. Ellos empiezan a bajarse de una sociedad de consumo frenética, pero sobre todo de una sociedad de producción donde la gente se mata trabajando y no tiene nunca tiempo para vivir aquello por lo cual está trabajando. Ellos empiezan a imaginarse una especie de calidad de vida en un sentido no de confort, sino de significado. Tiene que darle un sentido a la vida. Ellos empiezan a preguntarse por lo sagrado. Ellos empiezan a decir, mire, no puede ser posible que toda la evolución histórica del ser humano se reduzca a llegar a tiempo a una barata de temporada, porque si el consumo fuera la única razón por la cual hubiéramos nacido, sería patético que todo el cosmos se justifique solamente por eso. Entonces empiezan a buscar lo sagrado, y al buscar lo sagrado, esa búsqueda de lo sagrado durante este tiempo también los va a llevar hacia la India. Esto sucede simultáneamente en los Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, son movimientos perfectamente sincrónicos en el tiempo.
y se retroalimentan el uno al otro. Entonces el epicentro es San Francisco, pero en Londres están pasando muchas cosas y la influencia de los Beatles va a ser definitiva, y en este contacto de la búsqueda de lo sagrado, George Harrison hace de puente entre todo esto, todos estos movimientos y la India, al encontrarse con Ravi Shankar, y empieza esa búsqueda mística interior de lo sagrado. George Harrison sacaría esta canción después de la disolución de los Beatles, pero el espíritu de la búsqueda del misticismo empieza a desarrollarse también desde High Ashbury. O sea, aquí hay una búsqueda de lo sagrado. ¿Qué es lo que ellos quieren? Trascendencia. Quieren tolerancia, quieren significado, quieren una sociedad que tenga valores interiores. El problema con el consumo es que llegó a sustituir la vida. Entonces decía, bueno, y si yo me lo compro todo, me lo unto todo, me lo pongo todo, ¿después qué? A ver, o sea, ya con todas las marcas, con toda la forcha encima, ¿qué? Esto era todo, y quedo todo bonita y ya, ¿y qué más hago? A ver, ¿qué más hago? Esto tiene que tener un significado. Es una, digamos, esto es como una rebelión contra una propuesta que espiritualmente era vacía. Ellos no encontraban, todo se enchufaba, todo se compraba y todo era de conectar. No dicen, no, aquí tiene que haber alguna cosa. Y empiezan a analizar valorativamente la sociedad en la que andaban. Entonces dice, desde el punto de vista de lo sagrado, ya los discursos son vacíos. Entonces vamos a buscar, o en los indios americanos originales, qué era lo que ellos decían, cuáles eran los mensajes de aquellos que no le dejaron ver, porque no es que estos son los descendientes de los blancos que exterminaron a los indios. Entonces los indios siempre eran los malos del paseo. Ahora es hora de preguntarles ustedes qué vibración tienen con el cosmos y cuál es el cuento de ustedes. Ahí empiezan a entender el mundo de los indígenas. La otra era ir a la India, y ahí empieza el contacto con la yoga, con el cosmos. Ahí se van a dar cuenta que el cosmos es una cosa infinitamente mayor al ser humano, que el ser humano es una brizna dentro del cosmos, y que como brizna que es dentro del esquema cósmico del universo, no tiene derecho a tirarse el planeta, porque no es suyo, no es para su consumo, no es. Eso va a desarrollar, poquito más tarde, el pensamiento ecológico, que hoy por hoy es una de las realidades más brutales que tenemos que enfrentar. Entonces, ellos empiezan a desarrollar un proyecto valorativo. ¿Cómo van a vivir en convivencia? Van a convivir, entonces dicen, vamos a ensayar modelos, vamos a ensayar toda clase de cosas, y empiezan un gran experimento, que con todo, un experimento con la vida cotidiana, con la música, con las artes, pues esto es un movimiento estético importantísimo, de aquí va a salir la psicodelia. Van a empezar a cuestionar también las lógicas de los discursos únicos, entonces empiezan a mirar muchas cosas. Y empieza, digamos, una vez que se encuentran allá, empieza a generarse una cantidad de cuestionamientos a través de la vida cotidiana y a través del existir. Entonces, de ese sonido que sale de San Francisco y de Los Ángeles, hay un grupo que es importantísimo. La música aquí es una protagonista de primera línea de la historia.
Ese sonido viene de un grupo que estuvo leyendo a William Blake, al poeta William Blake, y por leerlo se denominó The Doors, las puertas, The Doors, porque dicen que cuando uno entiende, abre las puertas de la percepción, entiende que el mundo le entiende la dimensión de lo uno y el todo. Es un poema de William Blake. Ellos tienen una música muy profunda. Jim Morrison sería uno de los profetas de esta época, y esa sensación que se estaba viviendo en el verano del amor, él la retrata en una de las canciones que no es la más críptica, porque estamos en el espíritu del verano del amor, sino la que está en consonancia con esa sensación de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Esta es la calle del amor, Love Street. Esta es la calle del amor donde ella vive, y él la sigue, a ver hacia dónde va, a ver hacia dónde lo lleva, a ver qué se va a encontrar. Ella tiene rosas, ella tiene micos, o sea, miquitos por todas partes, ella tiene magia, ella sabe dónde va, ella sabe quién es, ella me tiene a mí y yo la tengo a ella sabe, es porque aquí empiezan a cambiar los arquetipos femeninos muy seriamente. Y aquí, ya en este instante, las mujeres empiezan a ser seres que brotan de su propio interior. Más adelante, esto va a llevar a uno de los procesos más importantes de la transformación de la cultura occidental, la transformación del papel en la mujer en la sociedad. Pero aquí ya empiezan los cambios de los arquetipos. Esta es una mujer que vive en la calle del amor, y él le va contando esta historia. La exploración que The Doors va a hacer de su música a partir de la conciencia va a ser una de las cosas más impresionantes, porque aquí va a surgir otra cosa, que es que existen diferentes tipos de realidades. No solamente existe una realidad. Occidente creó un discurso único, un discurso según el cual solo existe la ciencia. Para haber creado la ciencia hubo que deshacerse de los mitos, de la magia, de los sueños, de las fantasías, porque eso no se puede codificar en los laboratorios, no se puede medir, no se puede ensayar, nada de eso. Entonces, para que surgiera la ciencia como algo objetivo, se despojó de todo aquello que eran las otras formas en que el hombre se relacionaba con el mundo. Entonces ya no se considera un conocimiento, sino magia y superstición. Es de esa manera, todo lo que no esté en el plano cartesiano es entonces superstición y superchería. Aquí en High Ashbury empieza a plantearse que hay otras realidades, y que esas otras realidades, es decir, que los sueños, que las fantasías también son conocimiento, que no solamente es conocimiento lo científico y lo verificable, y que son universos que también nos habitan. Entonces van a buscar interiormente esos conocimientos, y van a buscarlo a través de dos vehículos fundamentales, a través de las religiones, a través de la India, a través de la espiritualidad de la India, porque dicen, bueno, ellos tienen una respuesta del mundo que nosotros no tenemos, y de ahí viene todo lo que va a ser el concepto de la nueva era. Al buscar la India y al buscar la China, se van a encontrar con el Tao, y se van a encontrar con el yoga, con las esencias florales, con la medicina alternativa, con la acupuntura, con toda esta nueva mirada del mundo, de lo que hoy llamamos nueva era, que viene de la contracultura, porque la idea de esto, precisamente, era que el ser humano es una integralidad. Entonces cambia la medicina porque no se ve solamente una vesícula en la cama 4, sino un personaje que es el dueño de la vesícula con el que hay que charlar mínimamente. ¿Cómo amaneciste, Juan? ¿Qué me cuentas de ti? Entonces empiezan, digamos, a denunciar el carácter deshumanizante de la medicina y a buscar causas interiores más profundas. Eso los lleva a la India y a la medicina del Tao. Entonces ese es un vehículo. El otro vehículo es a través de las sustancias psicoactivas. Esas sustancias psicoactivas pueden ser
naturales, como en el caso de los hongos, del peyote, del yagé, o pueden ser químicas, como en el caso del ácido lisérgico, que en ese momento había sido procesado por el laboratorio Sandoz y dado a conocer por el profesor de la Universidad de Harvard, Timothy Leary. Esto determinó también un aspecto fundamental de High-Ashbury. Ahí empiezan a explorar lo que son estos actúan como decodificadores, o sea, como especies de canales para sintonizar otros canales. Haga de cuenta que usted tiene un montón de canales y solo sintoniza uno, entonces lo que le dan es un control y un decodificador para que esté mirando muchos canales. La gente que optó por esta vía unos se encontraron, se reconstruyeron, fueron y encontraron lo que buscaron, otros se quedaron por el camino, otros aparecieron en lugares que no se sabe dónde quedan, pero nunca volvieron, porque ahí se encontraron con una variable fregadísima, que es la variable usted. O sea, una cosa es la sustancia y otra es la variable usted, que es como la versión del hombre lobo de Jack Nicholson, donde el problema no es el lobo sino el hombre. ¿Qué clase de hombre es usted cuando se encuentra con el lobo? Entonces, todo esto estaba sucediendo como una búsqueda. Aquí lo que se está es experimentando, y esa búsqueda en total, o sea, toda la mirada se llama la conciencia expandida. Y de ahí sale la psicodelia, que eran eventos en los cuales se estaban haciendo muchas manifestaciones al mismo tiempo, manifestaciones sonoras, auditivas, de colores. Por eso es que aparecen esos colores negro, neón y negro, las faldas de caracol. Eso tiene una estética, que es la estética de la psicodelia, y tiene un sonido musical y tiene una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que es normal? ¿Dónde está? O sea, ¿cuáles son las realidades? Porque con el cuento del discurso único, los europeos y luego los norteamericanos desarrollaron una única manera de ver la realidad, que hacía que todos los demás pueblos que no se entendieran a sí mismos de esa forma se consideraran que no eran civilizados y se fueran dando el derecho a colonizarlos. Aquí se cuestiona el colonialismo. Porque, dice un momentico, los otros pueblos también tienen sus verdades, la India tiene sus verdades, la China tiene sus verdades, el mundo indígena, y porque el mundo indígena en América no fue, en Estados Unidos no fue, digamos, no fue llevado a un proceso de mestizaje, no, fue exterminado, y glorificado su exterminio a través de una infinita cantidad de películas. Entonces la idea es mirar qué había detrás de esas otras realidades de los espíritus de la pradera, del espíritu del bisonte, y empiezan a preguntarles. Entonces hay una pregunta por cuáles son las diferencias. Llevarlos al campo de fresas para siempre, donde nada es real. Entonces dice, vivir es fácil con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que ves. Es difícil llegar a ser alguien, pero se puede intentar. Entonces él empieza a cuestionar los universos, dice, yo no creo que nadie debe estar en mi mismo árbol, yo debo estar o más arriba o más abajo. No sé si es así o no es así, pero de todas maneras no importa. Entonces empieza a hablar de un campo perceptual completamente distinto, que es el campo de fresas para siempre. Esto es una manera, ellos empiezan a encontrar y a buscar otras realidades. En la misma canción ya hay elementos musicales de la India. Las cítaras, los saroids, empiezan a formar parte de este sonido que está llegando, porque van a ser fundamentales. En esa época, en ese verano también, acaba de salir un disco de los Beatles, acaba de salir un disco que es importantísimo porque va a cambiar la historia de la música. El disco es el disco del Club de Sargento Pimienta y su banda de corazones solitarios, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ese disco crea unos sonidos jamás antes acuñados en el género de la música de esa manera. Ese disco va a crear
toda una nueva sonoridad y se están cumpliendo los 40 años de ese prodigio musical. Todos los sonidos que se hacen en Sgt. Pepper's se hacen por primera vez, no existían los mixers ni los sintetizadores, nada, eso tocaba todo, las cucharitas eran cucharitas, los platillos eran al revés, y empiezan a cuestionar la vida de la gente común y corriente porque hay un síndrome de vacío que ellos sienten en la sociedad en la que viven, y por eso fueron todos a High Ashbury. Por eso era que High Ashbury se antojaba como un lugar donde iban a pasar cosas maravillosas que no pasaban en la vida cotidiana. En Sgt. Pepper's, por un lado está Lucy en el cielo con diamantes, que es parte de la conciencia expandida también, y que él lo decía que era por un dibujo de su hijo Julian. Está toda una nueva sonoridad, y cuentan la historia de un tipo que era un gran ganador, porque aquí se cuestiona mucho quiénes son los ganadores y quiénes si vale la pena ganarse algo. Un gran ganador, un tipo que había sido de los grandes, de los más importantes, y yo leí en esta mañana en el periódico que ese hombre, que tenía tanto éxito, que tenía tantas oportunidades, que era un chacho, se voló la cabeza en un carro. No había notado que el semáforo había cambiado, y empieza a meternos en el universo psíquico de un personaje que aparentemente era un ganador, pero que en realidad era parte de todo esto que se está cuestionando. Es un día en la vida, a day in a life. Porque es la noticia del tipo en el periódico, y de pronto volvió a ver los periódicos y la Armada Británica había ganado la guerra, y de pronto se levanta, suena el despertador, se levanta, empieza a hacer toda la rutina cotidiana. De pronto alguien viaja, habla, y él entra en un sueño. Se mueven en una cantidad de planos. En este disco del Club del Sargento Pimienta, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hay una cantidad de planos que se están dando, planos del alma, como en las canciones de With or Without You, una cantidad de cambios interiores, planos de imaginación y sonidos nunca antes expresados en la música.
una de las cosas que va a surgir a partir de la contracultura es una explosión musical, innovadora enorme, que va a producir uno de los momentos más brillantes de la historia del rock. Y todo esto son hilos que se están moviendo. O sea, lo que hizo High-Ashbury fue hacer visible un mundo que se estaba cocinando en todas partes, en todos los Estados Unidos y en Inglaterra, pero se acuña allá. Tiene como ese nombre. El experimento de High-Ashbury va a durar un año. Va a durar un año hasta que declaren ilegal el ácido. Cuando declaran ilegal el ácido, al principio no sabían qué era eso. Entonces empieza permanentemente la llegada de la policía, y esto va a hacer que la vida ya no sea posible en High-Ashbury. Pero los hippies ya no pueden volver a su casa. O sea, es muy importante entender que ellos han hecho una ruptura tan grande que ya no pueden volver. No es que ya tiraron la puerta, en el cuarto de ellos ya pusieron la máquina de coser, ya, mejor dicho, usted después de que dio una lora de esas, ni puede volver, ni quiere volver, porque usted ya no se va a aguantar un horario de 7 de la noche, ni a qué horas está, ni a qué horas llega, ni dónde está, ni esa niña de quién es hija, ni cuál es el apellido del papá. No, usted ya no está para esa, miren todas las que estuvo. Entonces, pues no, pues si no tienen a dónde ir, ¿qué hacen? Pues van a haber comunas. Empiezan las comunas, o sea, todo el experimento de High-Ashbury se va a traducir en más de 300 comunas alrededor de los Estados Unidos. Eran familias voluntarias, donde la gente escogía irse a vivir a una comuna para ver si podían desarrollar, o sea, el hipismo llega a tener un proyecto tan radical, que ya no puede convivir con la sociedad, porque no acepta sus esquemas de producción, ni sus esquemas de consumo, ni sus proyectos de guerra, ni la paranoia de la carrera armamentista, ni la doble moral de las familias. Nada de eso lo acepta. Entonces va a ser una nueva cosa. Ahora, todo el experimento de High-Ashbury y de las comunas surge en una de las épocas más oscuras de la sociedad norteamericana. Surge al interior del macartismo. En la era del macartismo, en la era del terror de la bomba atómica, en la época de los refugios antinucleares, de los juicios del Comité de Actividades Antiamericanas para ver si la gente era comunista, en la época en que la más mínima crítica a la sociedad americana ya convertía a alguien en sospechoso de comunismo, en la época en que juzgaron y persiguieron las obras de la novela policíaca de Lily Hellman, de Dashiell Hammett, en la época de Chandler, en la época en que llegaron a prohibir hasta Lorenzo y Pepita porque les parecía una burla al modo de vida americano. Por supuesto ni les cuento de Robin Hood, pues ¿cómo les parece? Entonces, en esa época en que los intelectuales fueron tan perseguidos, en que asesinaron, ejecutaron a los Rosenberg, en que todo el mundo era acusado de espionaje, en esos 50s donde el nivel de consumo era altísimo, las lavadoras se anunciaban en todos los productos, las amas de casa felices porque habían derrotado la mugre y la mancha de una vez por todas con los megadetergentes. En esa época se escondía la paranoia más impresionante, la guerra de Corea, el Comité de Actividades Antiamericanas. Ahí, en los tiempos más oscuros, cuando las cosas están más mal, cuando realmente no se ve ninguna salida, es donde se cocinan las utopías. Las utopías no se hicieron en los tiempos más divinos porque todo el mundo estaba regio y sensacional. Las utopías se hicieron en los tiempos más oscuros porque hay que mirarle una salida a la vida y la única manera es inventándosela si no existe ninguna. Esta gente se la inventó. ¿Quién se iba a imaginar? En 1955, cuando el poema Howell de los Beat, generación precursora del hipismo, los Beat, que son poetas, que son Allen Ginsberg, que son Carl Solomon, que son William Burroughs, eran 4 gatos, pero hicieron una poesía que expresaba el profundo malestar con una época donde aparentemente si había consumo todo estaba bien. El poema Howell, que expresa este profundo malestar interior existencial, lo van a arrestar a él el poema, cárcel para el poema mismo. ¿Quién se iba a imaginar en la época en que censuraban a Elvis Presley, que solo lo mostraban del ombligo para arriba,
en la época en que estaban acusando a todo el mundo de espías, en la época en que intervenían a todo el mundo, del terror, de la paranoia, del terror atómico, de la guerra, de la radicalización, del manejo del miedo como forma de controlar la sociedad, de tener a todo el mundo asustado. ¿Quién se iba a imaginar que a la vuelta de 9 años estaríamos en el verano del amor, en la paz y en las flores y en la chéveridad? Es que así son las utopías. Las utopías no se ven sino hasta cuando estallan. Y estallan en un momento, en un día, en un exacto minuto. No duran mucho, pero el tiempo en que duran cambia las eras históricas. El tiempo en que duran generan ideas que, como las obras de arte, trascienden el tiempo y la generación que las expuso, y siguen con el camino de los años hasta que otra gente la pueda entender. Por ejemplo, el surrealismo y todas las vanguardias de los años 20 quedaron aplastados por la Segunda Guerra Mundial, pero el arte pop lo recupera y los dimensiona de una manera impresionante. O sea, las ideas no quedan en vano. Y esta gente se preguntó por la convivencia, esta gente se preguntó por la pluralidad, por las diferentes. Esta gente empezó la revolución sexual sobre la base de que si no funcionaba la monogamia, intentémosle a ver qué pasa si hacemos experimentos con otro tipo de parejas. Lo que pasa es que en las comunas empieza a darse una forma de vida alternativa que es muy, digamos, muy fuerte para una sociedad que viene de esquemas protestantes puritanos. ¿Se acuérdese que los peregrinos que llegaron en Mayflower con la cofiecita esa y su vida hasta aquí, hasta el cuello, la blusa toda bordada, la falda hasta el piso, estas granjeras todas cubiertas, de ahí a la minifalda, ¿usted imagina? A la píldora, a la revolución sexual, ¿usted se imagina lo que tuvo que pasar? Por supuesto, esto era escandalosísimo. El cuestionamiento a la familia, a las relaciones, decía que la familia era vacía porque el tipo trabajaba todo el tiempo y nadie lo veía sino cansado, y la mujer andaba metida en un mundo de electrodomésticos donde no podía ver qué pasaba por fuera porque era una jaula de oro. Y los pelados, ¿qué? ¿Para dónde van? Se creó una brecha porque había dos interpretaciones totalmente distintas del mundo. Entonces esta gente ya no puede volver, porque no podía volver, ya era radical la ruptura, entonces se van a hacer en comunas. Entonces las comunas empiezan a crear redes, esas redes empiezan a volverse una sociedad paralela. Cuando los desertores de la guerra de Vietnam se vayan a Canadá para no ir a pelear al frente, porque estaban tan en desacuerdo con la guerra del Vietnam que se van para allá, las comunas se vuelven las redes a través de los cuales iban pasando los pelados de un lado al otro hasta llegar al Canadá. En las comunas se empezaron a generar publicaciones, en un principio para resolver problemas de la vida cotidiana, porque esta gente fue criada en el más feroz individualismo. Entonces, para poder compartir lo que es una comuna, tenían que cambiarse la cabeza. Eso era muy difícil, porque usted puede pensar en la paz y en el amor y todo eso, pero que no le dejen destapado el champú, ni que le pongan pelos en el suéter, porque tampoco. Y resulta que compartir la neura, eso es muy bravo. En las comunas en el verano todo el mundo feliz, encantado de la vida en peloto, pero en el invierno, 5 meses ahí, las del norte, en febrero todo el mundo se detestaba. Entonces empiezan a tener publicaciones alternativas, y de ahí surge el periodismo investigativo que va a averiguar qué es lo que está pasando realmente en Vietnam. Y empiezan a ver la verdad de lo que está pasando en Vietnam. De las comunas va a surgir un mundo paralelo. Hay gente que no quiere hacer una comuna, pero sí quiere que funcione. Pone una panadería. Otro, porque la gente agrede mucho a los hippies, porque significan un cuestionamiento moral a los protestantes y al puritanismo que no pueden soportar. La sola libertad del hipismo resulta intolerable para una clase que ha forjado su vida a punta de préstamos y de hipotecas. Entonces ver un tipo por ahí fresco de la vida, sin que le preocupe nada, pensando como después de la bomba atómica pensaron que hoy es el primer día del resto de mi vida. Porque había uno que decía, mire, pero yo qué le hago, si es que si no me mandan a Vietnam, me mandan la bomba atómica encima, ¿me entiende? Entonces yo me la tengo que sodar también mientras tanto, porque ¿qué hacemos? Ahí es cuando nace el tiempo del aquí y el ahora. Y empiezan a cuestionarse todo, la educación, la medicina, el autoritarismo, la doble moral,
Entonces decía, no nos vendan paquetes de familias totalmente felices, totalmente armónicas y totalmente monogámicas, cuando no eso no es lo que hacen. No importa que no lo hagan, pero no vendan el discurso. Entonces, no me cobre la deuda, decían los adolescentes. Usted me ha dado todo, pero quiere que yo sea el reflejo de sus propios sueños. Usted tiene una vida, yo tengo la mía. Si su vida no le funciona o si le funciona, ese no es mi problema, pero la mía la tengo que escoger yo. ¿Y usted qué quiere? Yo no sé, pero quiero el derecho a intentarlo. Y eso lo empieza a decir desde James Dean en el cine, hasta cuando ya empiezan todo el proyecto hippie, es déjeme preguntarme qué quiero hacer con mi vida. Si de repente termino estando de acuerdo con usted, bueno, pero déjeme, yo me lo pregunto. Y empieza todo eso, empiezan los cuestionamientos a la mujer, a las relaciones. Y en las relaciones hay una historia que es una historia de nomadismo, de carretera, una historia que va a contar Janis Joplin, una historia de ella y de Bobby McGee. Janis Joplin, otra de las grandes mujeres de este sonido, empieza a contar una historia de carretera, porque viene todo el nomadismo de carretera. El tiempo que vivió era suficiente para ella y para Bobby McGee. La libertad era una palabra que los unía a los dos, era suficiente para ella y era suficiente para Bobby McGee. Y con eso empiezan los cuestionamientos a la educación, a las relaciones, a la culpa como forma de la gente guiar sus acciones, al terror, al miedo, al belicismo. Ya pasaron los tiempos de High Ashbury, terminaron y el hipismo terminó, la gente se volvió adulta, pero las preguntas que ellos hicieron siguen sin contestarse. El tema de la tolerancia, el tema de la aceptación del otro, el tema de compartir las ideas con el otro, aunque sus ideas sean distintas a las mías, el tema de poder escoger las parejas y las relaciones, el tema de poder escoger en qué época de su vida usted tiene hijos y los quiere tener o no, el tema de escoger la relación con el cosmos, el tema de la ecología. La gente que hace yoga participa del espíritu de lo que surgió en San Francisco. Las esencias florales participan del espíritu de lo que surgió en San Francisco. La gente que piensa en una integración entre el espíritu y el alma como concepto de salud participa del espíritu de San Francisco. O sea, ya existe una forma de vida que es todo un concepto cósmico que se llama la nueva era, que viene del tiempo de la contracultura. En el tiempo de la contracultura se hablaba de la era de Acuario, estaba terminando la era de Piscis, que era la era más guerrera, y empieza una era de reflexión espiritual, cuya transición duraría algo más o menos que 60 años, o sea que ya casi estamos, y es el advenimiento de la era de Acuario. Lo que pasa en el verano del amor es un cambio en la conciencia cósmica. Esto modificó la cultura de finales del siglo XX. Abrió otras alternativas, nos hizo conocer el sabor de la utopía y nos dice que en los tiempos más oscuros es cuando se incuban los procesos más luminosos y es cuando nos podemos encontrar en cualquier momento, porque esto no es visible, sino hasta cuando ya se hace una explosión general en la era de Acuario. Y Júpiter se alinea con Marte, es la paz guiaría a las estrellas, es el advenimiento de la era de Acuario, y ese es el momento del entendimiento y la amistad. Entonces, desde los espacios de la utopía,
de esas calles de High Ashbury, de las flores en el pelo, de la mirada distinta, de la convivencia, de la capacidad para soñar un mundo mejor, del tiempo para trascender la oscuridad y de todos esos espíritus que deambulaban por las calles, por las guitarras y por los sonidos de las calles de San Francisco en el tiempo de High Ashbury, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana en la era de Acuario.